¿Qué onda, banda? Aquí Mauricio Solórzano en una emisión de Mexico City Bus, un viernes lluvioso pero extraordinario en la Ciudad de México. En esta ocasión nos visita la filóloga y apicultora Azucena Parda, quien nos compartirá su experiencia de la relectura de Madame Bovary de Gustave Flaubert. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Bueno, pues esta revisión o relectura, que quizás resulte impertinente para muchos especialistas, me reveló que después de 10 años recordaba muy poco y muy enrevesadamente la historia. Encontré que Madame Bovary es una obra rica y compleja en la descripción abundante en detalles, que evocan en ocasiones con precisión de cirujano un momento histórico concreto. A veces seduce y otras veces aleja de la misma historia, o incluso la oscurece. Pues me parece que es quizás la forma de narrar la que demanda del lector una disposición emocional y un ritmo específico para apreciar su opulencia. Digo esto considerando la vertiginosa aceleración de los tiempos en los que vivimos y nuestra manera voraz de consumir ficción de forma audiovisual. ¿Hubo algo específico que te llamara la atención positiva o negativamente? Concretamente en la historia, los complejos avatares de Emma Bovary, perdida en sus deseos y ensueños, despiertan en el lector un estado de conciencia de la angustia existencial y la imposibilidad de trascender la vida ordinaria, a lo que el tedio nos orilla a veces, y con la que podemos identificarnos como lectores y que Flaubert va tejiendo magistralmente. Sin embargo, me pareció que el personaje de Charles Bovary algunas veces desespera por pusilánime y que su hija Berthe se le ve apenas como un fantasma cuya presencia va resultando casi un artificio del que se echa mano solo para justificar algunas acciones u omisiones de su madre. El tema es muy interesante y apasionante. La historia está basada en el deseo de una mujer por vivir sus sueños y encontrar el placer físico en una sociedad francesa, burguesa y capitalista, lo cual la lleva por el dramático camino de la autodestrucción. A veces me resultó más tediosa de lo que recordaba. Lo que ha ido sembrando el escritor en nuestra mente sobre la imagen del ser humano vulnerable a sus pasiones, goces y deleites, cuyas consecuencias son inevitables, se vuelve concreto solo hasta los últimos capítulos. Pero en ese sentido, el final resulta tan apresurado que uno se queda preguntando por qué si Flaubert se tomó 5 años para escribir el libro, al final entró algo de urgencia para terminarlo, cuando quizás lo más interesante o más jugoso estaba apenas sucediendo. Es interesante ver cómo la idea de las grandes obras está supeditada a los gustos, ¿no? Bueno, ha sido un ejercicio obvio de subjetividad, realizado desde el punto de vista de una entusiasta de la lectura, movida por pensamientos y sentimientos que quizás cada vez tienen que ver menos o muy poco con el canon histórico que reconoce la importancia de esta historia como una obra literaria notable, con la consecuencia de que una resulte insensible intelectualmente por la dureza con la que ha juzgado la obra. Sí, todo ello sin mencionar lo que sucedería con la relectura y lectura de obras clásicas y más antiguas de toda la tradición literaria universal. ¿Hay algo más que quisieras agregar al respecto?
A pesar de que la que leí es una muy buena traducción en la que el lenguaje queda abierto y expuesto, perdura la sensación de no haber penetrado del todo en la realidad de la historia. Aunque hablo y entiendo un poco el francés, cuando lo leo tengo la impresión de que una realidad auténtica, distante y misteriosa está desfilando en mi imaginación a través de las palabras. Y por lo tanto es mucho más real que la interpretación que la traducción al español nos brinda. Pues muchas gracias, Azucena, por tus atrevidos comentarios. Gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Gracias.